decía que para el plan de alimentación consideráramos 100 animales. Sí, Entonces yo lo que interpreté era como que la alternativa 2 iba a tener una producción anual de 100 animales. no, no, no. Lo que te habla de la alternativa uno y la alternativa 2, la diferencia está que en el coto de caza vos tenés nada más que 40 animales para caza anual, pero vos producís 200. Y te dice que consideres 100 porque en realidad vos estás ahí como dándole alimento o poniendo a disposición alimento a animales que en realidad ya van a estar reintroducidos en su entorno. En cambio, en el otro es una cría intensiva para que vos lo carnees, ¿entendés? No sé si se entiende la diferencia. Por eso la diferencia en el cálculo de en uno considera 200 animales y en el otro 100. No hay diferencia en cantidad de producción anual, sino que la diferencia está en que uno es intensivo y el otro no. Bueno, eso era algo que para mí no estaba claro y que ya como que yo, ahí eso ya me confundió, ¿ves? Y yo pensé que en la alternativa 2 ya estábamos produciendo únicamente 100 animales por año, pero esto es vinculado únicamente a la alimentación, digamos. Sí, sí. Y después el otro que probablemente haya generado confusiones son las etapas de inversión, que yo también lo tuve que pensar bien porque si no, no me iba a dar el ban y eso ahí te va a generar una diferencia importante. Eh, bueno, sí, vamos, estamos acá. Bueno, esto sí, acá hace la presentación de la dotación de animales de criadero. Nos dice que te van a dar 200 animales, ya sea para cualquiera de las dos alternativas, y hace la descripción de cómo es su rendimiento reproductivo, que pesan, generalmente ya a los 12 meses se lo considera un animal maduro, pesan 25 kilos, que es lo que está acá. Y bueno, acá está lo del 20% y el 40%. El plan alimentario, que acá dice, bueno, que se hacen las combinaciones. Eh, la eficiencia de conversión, bueno, estos son datos que suelen poner en realidad para que esté más completo el, el escenario, pero a los fines del cálculo no hay muchas cosas que hagan como datos, sino nada más que esto que nos dice que cada animal consume 500 gramos de alimento por día en el criadero. Después tenemos las alternativas de alimento, nos presentan una serie de factores con tres dietas posibles que hay que analizar con esta serie de factores y abajo nos describen una relación de, me olvidé hacer la fórmula aparte de esto para que la puedan ver, eh, de los factores que nos dice, bueno, cómo es la relación, dice que uno es más importante, que el otro es que estos dos son superiores a APL por un 35%, es decir, que es APL más el 35% de eso es igual a este e igual a este. No es que los dos juntos, sino cada uno. Considera que las dietas serán elaboradas. El factor A fue considerado el menos relevante, representa la tercera parte del más relevante. El APL, que es el que nombró acá, fue estimado como un promedio del menos y del más relevante. Y la composición de la dieta es un 15% superior al de menos importancia que se le hace. Después nos presenta, ya les muestro cómo es el multicriterio. El multicriterio en realidad tiene muchas posibilidades de hacerse en este caso, sino que lo importante es calcular el peso de cada uno de los factores y después cómo usen ustedes la valoración ya, como no les pedí un cálculo exacto, sino que vean cuál era el elegido, el que más peso terminaba teniendo, el que se preponderaba por el multicriterio. Bueno, con una suma lineal ponderada no pasaba nada, podían usar varios criterios como, no sé, igualar todo a uno, normalizarlo de distinta manera, pero yo la verdad que lo prefería hacer bastante más rápido. Y eran, por ejemplo, en estos que hablan de media alta adaptabilidad, le ponía 3 al valor más alto, 2 al medio y uno al más bajo, por ejemplo. Y es una forma bastante rápida de poder hacer multicriterio, pero sí o sí hay que tener bien calculados los factores, porque si no, obviamente, nos va a dar mal. Después tengo la presentación de alternativa, como dijimos, alternativa uno, producción de criadero artesanal, venta de carne, para el cual se agrega una sala de faena, y nos presenta cuáles son los costos del pecar y vivo y nosotros y el plan de alimentación para 200 animales. La alternativa 2 nos dice que se tiene que incluir una construcción de cabañas y una sala común y que es $800 por pieza casada y esa pieza se casa es una pieza por grupo, es decir que cada dos personas casan una pieza. Y el plan alimentario se estima un 100 animales en promedio. Después nos dan los datos de inversión. Tenemos dos etapas de inversión. La etapa cero es la parte de bienes. Ahí no va a salir ahora de la palabra. Bueno,
lo que es la construcción de las instalaciones, básicamente. Y acá están los costos por unidad y nos dice acá cuáles son las unidades. Y tenemos después una etapa 2, que es la adquisición de los animales. Y nos dice, esta es la parte importante para tener en cuenta, es que dice que se espera completar un ciclo anual completo en esta etapa, con lo cual ahí nos estaría dando como de manera encubierta, digamos, para que se interprete que cada etapa de inversión dura un año. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando nosotros calculemos el VAN, después cuando hagamos el flujo de fondo, tenemos que diferenciar cuál es el año cero realmente y cuál es el año 1. Y el año de inversión se consideraría como año 1. ¿Por qué? Porque la tasa va a influir en los costos. Y ya les voy a mostrar cómo cambia eso. Y van a ver que cambia bastante, de hecho. Y nos dice, bueno, cuál es el costo de las viviendas y cuál es el costo de la sala común, que es el mismo. Después nos describe la etapa de operación y nos dice que las actividades principales son alimentación y limpieza. La alimentación va a depender de la cantidad de animales, la limpieza no. Se estima por día de trabajo y se consideran 365 días. Y después da unos aspectos ambientales del emprendimiento que nos dice que la gestión de residuos básicamente y tiene un efecto que está determinado en $500 por año, que esto es para los últimos dos puntos, el 9 y el 10. Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, estos eran los datos. Nosotros teníamos que considerar esto. Cuando nosotros nos presentan, nos dicen que las instalaciones se iban a construir para corral de reproducción, para un corral de reproducción para 4 hembras, y a nosotros nos daban el corral de reproducción para 2. Entonces lo único que hacíamos era hacer la diferencia, es decir, si 45 metros cuadrados eran para 2, para 4, ¿cuántos son? 90. Corral de maternidad nos decían que era para una hembra 25 metros cuadrados, nosotros necesitábamos para 4, es decir, necesitábamos 100 metros cuadrados. Área común, 225 metros cuadrados, era para 10 individuos, nosotros necesitábamos 60 individuos, o sea, estábamos planificando para poner 60 individuos en el área común. ¿Cuántos metros cuadrados necesitábamos? 135, y teníamos entonces un total de 1540 metros cuadrados. Después, bueno, tenemos los 50 metros que son solo para el de faena, y estas son las medidas del predio, de 80 por 125 para que entiendan que puse acá. Y después teníamos para nivelar, nos decía que para nivelar, que lo escribí mal, para nivelar teníamos que calcular lo que era los corrales de reproducción, que eran 90 metros, más los de maternidad, que eran 100 metros, más un 10% de eso. Entonces, lo que hice fácil es sumar estos dos y multiplicarlos por 1,1, que sería el 110%, y ahí nos da los 209 metros cuadrados. ¿Por qué es importante calcular esto? Para poder calcular estos costos de inversión. Disculpa, ese 10% que le corresponde a la nivelación, ¿a qué valor le sacaste? A la suma de lo que es el corral de reproducción más los de maternidad. Ah, bien, gracias. O sea, esto es 190, y el 10% es 19, 190 más 19 es 209 metros cuadrados. Eso es para poder calcular acá la nivelación del predio, que son $200 por hectárea. Esa descripción igual está más arriba cuando nos habla de las construcciones. Nos dice que en la nivelación se incluye un 10% extra. 20%, dotación del criadero. Acá. El acero para la reproducción más un 10% adicional de la superficie se usa limpieza y nivelación. Se realizará una limpieza y nivelación. Hola Nacho, ¿cómo estás? Te habla Diego. ¿Qué sería? Decime. Te hago una consulta. ¿Ahí en el corral de maternidad se produce el destete? En realidad cuando se los pasa al área común. Ah, O sea, porque vos en el como corral de maternidad vas a tener una hembra, que es vendrían a ser las parideras, básicamente. Los corrales de maternidad, para que se entienda. O sea, vos ahí ella va a tener las crías y va a amamantar. Y después se las va a sacar y se los va a llevar al área común probablemente, para que crezcan, y después se los libera al predio. No al predio, o sea, sí va a las 4.000 hectáreas que tiene el predio, digamos. Porque esta es solo una parte del establecimiento.
Porque como decía que duraba 3 meses la actividad, eh, y en el corral de reproducción iban rotando mensualmente, yo a ese valor lo había multiplicado por 12, digamos, como, Sí, como tiene muchos datos, y como también, por ejemplo, el 10% de costos de inversión para formación del proyecto y demás, hay varios de esos datos que hay que tener cuidado, están puestos así justamente para exigir que lo interpretemos bien. O es decir, si lo interpretamos mal, como los costos de inversión que les digo, eh, cambia el flujo de fondos. Nosotros, el dato en realidad que tenemos que tener en cuenta era la cantidad de hembras que íbamos a tener de manera constante. O sea, no importaba si vos tenías 3 hembras en destete y demás, sino que vos te decían que de manera constante todo el tiempo vas a tener 4 hembras en un corral de maternidad. ¿Cómo las manejen? Bueno, ya después eso depende, digamos. Capaz que las rotan y es que una sale del corral de maternidad o dos salen del corral de maternidad y dos entran. Y vos tenés para 4. ¿Entendés? O sea, como que eso puede variar del acuerdo del plan de manejo que tengan ellos a nivel interno. Lo que nosotros teníamos que pensar es que el proyecto iba a tener 4 hembras todo el tiempo en un corral de maternidad. Entonces teníamos que calcular qué tamaño tenían que tener los corrales para tener 4 hembras de manera constante. Y nos decían que vos tenías 25 metros para una hembra. Ese era el dato importante, digamos, el que le había que prestar la atención. Con el de reproducción lo mismo, digamos. O sea, vos tenías 45 metros para 2 hembras y un macho, para 4 hembras y bueno, serían 2 machos, es el doble, es 90 metros cuadrados. Y para 60 individuos el área común. ¿Se entendió más o menos eso? sí, 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 gracias. Listo. Bueno, y el área de limpieza y faena que tiene 50 metros cuadrados. Esa es una sola, no hay que calcular nada porque no es por producción, sino que es una sala para si se produce, si se decide ejecutar la alternativa 1 o no se construye la sala si se decide ejecutar la alternativa 2, pero se tiene que construir las cabañas. Y después la vivienda de los empleados teníamos que era una unidad por 150 metros cuadrados, las cabañas eran 5 de 60 metros cuadrados cada una, y una sala común, que era una sola, de 50 metros cuadrados. Las cabañas y la sala común, como dijimos, son solo para el coto de casa. Análisis multicriterio, bueno, este es el de la dieta. Lo tengo acá primero, si bien no era de las primeras preguntas del parcial, son las cosas que uno puede ir aprovechando e ir haciendo por las dudas, hasta que tenga la pregunta, porque realmente les liberan el escenario antes, entonces, para ver ese tema. ¿Qué hice yo acá? Puse, primero hay que identificar cómo valoran cada uno de los factores, es decir, si valora como positivo o negativo. ¿Qué significa eso? Positivo es que cuanto más alto el valor sea mejor, negativo es que cuanto más alto el valor es menos preferible esa dieta en este caso. Entonces acá nos dice que en cuanto al costo, mayor costo, menor valor de la alternativa, eficiencia de conversión, mayor eficiencia, mejor la alternativa, la disponibilidad, mayor accesibilidad a los mercados, mayor valor de la alternativa, aplicación de la dieta es, mientras más compleja y la preparación va a ser menor el valor, mayor aceptabilidad, perdón, es mayor el valor de la alternativa, y la composición dice que mientras más variada, es decir, mientras más componentes, mayor valor de la dieta. Eso se traduce en que, bueno, costos mayor es menos preferible, eficiencia mayor es más preferible, accesibilidad del mercado mayor es más preferible, complejidad de aplicación, mientras más compleja es menos preferible, aceptabilidad, mientras más aceptada por los animales, más preferible, y la composición, mientras más completa, más preferible. Por eso están estos dos como negativos y todos los demás como positivos. ¿Qué significa eso? Yo tengo que hacer que el valor más alto en los que sean negativos sea el que menos suma, digamos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hice yo en este caso? Para que primero hay que calcular el ponderado de cada uno de los factores. Para eso hay que usar estos datos. Aquí están acá abajo. Tenemos, bueno, la eficiencia de conversión es la primera, pero no nos dice cuánto es. Pero sí nos empieza a dar datos acá. Nos dice que lo que es el costo y lo que es accesibilidad del mercado, cada uno es igual a un 35% más de lo que es la aplicación. Entonces, ¿qué significa eso? Que el costo es igual a lo que es la aplicación, como ven acá, está marcado, por 1,35. ¿Por qué es 1,35? Porque es el 35% más del valor que tenga acá. La accesibilidad de mercado es exactamente lo mismo.
Después, la aceptabilidad es el menos relevante y es la tercera parte de la eficiencia. Eso quiere decir que es eficiencia sobre 3. Después tenemos la aplicación y nos dice que es el promedio entre aceptabilidad y eficiencia. Entonces, la aplicación nos vamos a tener que es la suma de eficiencia, de aceptabilidad dividido 2 porque es un promedio simple. Y por último, la composición nos dice que es un 15% superior al de menos importancia. Nosotros vamos que el de menos importancia es la aceptabilidad. Entonces, la aceptabilidad por 1,15 para sumarle ese 15%. Y para calcular esto, en realidad, nosotros lo que tenemos que determinar es este valor, que es el de eficiencia. Acá, como ven, hay una fórmula que está armada en base a ¿qué? En base a poner cada uno de estos factores en función de la eficiencia. Y lo vamos a hacer con uno en un Word, a ver si puedo hacerlo. Lo voy a hacer con uno de los factores, no lo voy a hacer con todos, o sea, con 2 en realidad. Para que vean más o menos cómo lo hice, para que se entienda. Hice lo mismo con todos los factores, obviamente, solo que cada uno lleva una conversión. Después, nosotros sabemos que la suma de todos los factores es igual al 100%, es decir, FC va a ser X, digamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que todos los factores estén en función de la eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los factores sean números multiplicados por la eficiencia para calcular su valor. El primero que tenemos, obviamente, es la aceptabilidad. Va a ser igual a la eficiencia sobre 3. Que la computadora está haciendo lo que quiera y está. Listo. La eficiencia sobre 3. Esto es la aceptabilidad. Después, ¿qué teníamos también? Acá lo vamos a ver. Por ejemplo, la aplicación es el promedio entre eficiencia y aceptabilidad. Es decir que APL es igual a una división acá, abro paréntesis, FC más sobre 2. Pero yo ya tengo, por ejemplo, la aceptabilidad en función de FC. Entonces lo que hago es reemplazar. Y tengo EFC más EFC sobre 3. Uy, esto me pone el numeral acá. Sobre 3. Y todo esto sobre 2. Acá es operar arriba, básicamente, para que nos dé el valor correspondiente. Y acá nos va a quedar que APL, bueno, lo voy a poner abajo, mejor para que se entienda. Cuando nosotros hacemos la operación es básicamente hacer mínimo común múltiplo acá. Perdón, mínimo, sí, o sea 3, esto va a ser 3/3 de la eficiencia más 1/3 de la eficiencia sobre 2. Y eso te termina quedando que son... queda que sería igual a 3/2 de la eficiencia. Si no me equivoco. No, perdón, 2/3. Ahora sí, porque... A ver, esperen, quiero hacer un esto. Y así se hace con todos, o sea, como acá tenemos, por ejemplo, que el costo y el mercado están en función de la aplicación, ya tenemos la aplicación en función de la eficiencia, entonces lo único que tenemos que hacer es ponerlo en función de poner estos dos
en función de la eficiencia aprovechando esta fórmula. Cuando hacemos eso con todos los factores, hacemos que la suma de todos esos, así redactados como función de eficiencia, sea igual a el 100%. Que eso quedaría algo así. FC más 2PFC sobre 3 más yo acá, bueno, esto sería esto sería, bueno, acá tenemos la eficiencia, obviamente vale 1, 2/3 de la eficiencia, que es la aplicación que es lo que pusimos acá, eficiencia sobre 3, que es la aceptabilidad, esto, que es 2/3 de la eficiencia por 1,35, es aplicación por 1,35, que lo que era costo y lo que era mercado, por eso está 2 veces repetido, y después por último tenemos lo que era composición, que era el factor de menos valor más un 15%, que es hace, que es eficiencia sobre 3 por 1,5. Todo esto es igual a 1. ¿Qué quiere decir el 1? Es el 100%. Entonces lo que hacemos es despejar eficiencia, que es básicamente sacar factor común, y pasar todo lo demás dividiendo. O sea, cuando sacamos factor común, tendríamos eficiencia por fuera del paréntesis y nos quedaría 1, porque esto dividido FC es 1, más 2/3, más 1/3, más, si sumo estos dos, tendría 4/3 por 1,35, más 1/3 por 1,15. Bueno, para que no nos confundan acá, le voy a poner 2 veces mejor. 2 más abajo. Y todo esto, cierro el paréntesis, igual a 1. Entonces lo que se hace es sacar factor común, EFC, me quedan todos los factores que multiplicaban a la eficiencia, y después paso esto dividiendo, lo pongo en la fórmula del Excel, que es básicamente esta fórmula que está acá, como pueden ver, solo que bueno, ya está un poco más desarrollada la fórmula, y eso nos va a dar, o sea, es 1 sobre todo esto, eso nos va a dar el valor de la eficiencia. Y como todos los demás estaban en función de la eficiencia, se calculan solo básicamente, y ya tengo lo que es el valor de cada uno de los componentes de mi análisis multicriterio. Y obviamente tengo que sumar todo para verificar, y bueno, como vemos, sí me da el 100%, por lo cual el cálculo está bien. Ahora tenemos que ir a valorar cada uno de esos factores en cada una de las dietas. Básicamente tenemos que venir a leer acá y decir que nos dice, bueno, alimento balanceado proveniente de Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mercado más complicado porque es importado. Entonces, yo que hice, les pongo en mercado el valor más bajo. Porque yo acá sin querer valoré al revés el mercado. Entonces, el valor más bajo, perdón, el mercado es positivo. Mientras más accesible, mejor es. Entonces, el menos accesible obviamente va a ser el importado. Entonces tengo el valor más bajo, que le puse valor 1.
Por ejemplo, en la dieta 2 tenemos de origen nacional y la dieta 3 tiene de producción local. Entonces, en la dieta 2, en lo que es mercado, le puse valor 2 y en la dieta 3, valor 3 porque es el de más fácil acceso, que es lo que está acá. Valor 1 para la dieta 1 porque es importado, valor 2 porque es nacional y valor 3 porque es local. Después tenemos la mezcla. Este tiene mezcla de vegetales y frutas de estación. Esto es en composición, nos dice que mientras mayor composición mejor, es decir, tiene dos componentes. La dieta 2 nos dice que no se combina con nada. No es necesario combinar con otros productos y la dieta 3 es una combinación de frutas y verduras de estación. Es decir, que la dieta 2 tiene un solo componente, que es el alimento, y la dieta 3 tiene tres componentes, que es forraje, fruta y verduras. Después tenemos lo que es la aceptabilidad, que también figura acá. Tenemos alta en la dieta 2, alta en la dieta 3 y mediana en la dieta 1. Entonces tenemos la aceptabilidad como 2 porque es mediana, 3 porque es alta y 3 porque es alta. Vamos, complejidad, aplicación. Bueno, acá tenemos la complejidad alta para la dieta 3, complejidad baja para la dieta 2 y complejidad media para la dieta 1. Lo que quiere decir la dieta 1, complejidad media va a tener 2, complejidad baja va a tener 1, complejidad alta va a tener 3. Y por último tenemos lo que es eficiencia de conversión, que está en porcentaje, lo puse así en porcentaje como está, 30, 40, 20, y el costo, $0,5, $1, $1,5. Para hacer el cálculo es básicamente multiplicar el valor ponderado por el valor salvo en los que son negativos. En esos que hice, tomé el mayor valor y le resté el valor correspondiente a la dieta. Es decir, acá es 1,5 menos 0,5, 1,5 menos 1 y 1,5 menos 1,5. Y en este le puse valor 3, y es 3 menos 3, 3 menos 1 y 3 menos 2. ¿Por qué hice esto? Porque, como dijimos, estos dos que están marcados como negativos son factores que mientras más alto su valor, menos preferible es esa dieta. Y después se hace la suma lineal ponderada y tenemos los tres valores, que es para uno de los puntos del parcial, en el cual nos preguntaba cuál se elegía, y bueno, la respuesta correcta era la dieta 2. Ahora tenemos el multicriterio, bueno, como dijimos, tenemos todo esto de datos de proyecto y nos da encima el cuadro de costos de inversión en unidades. Con estos costos de inversión unitarios nosotros podemos calcular los costos totales. ¿Por qué? Porque ya teníamos los datos de lo que vamos a necesitar para todo el proyecto. En alambrado era perimetral 2,5 metros, el predio tenía 80 por 125, es decir, tiene dos lados de 80, que son 160 metros, más dos lados de 125, que son 250. Eso nos da 410 metros lineales, y el costo sería esos 2,5 por los 410. La nivelación, acá hay que tener en cuenta que nosotros teníamos 209 metros cuadrados, y nos da el costo por hectárea, es decir, que teníamos que pasarlo a hectárea, que era básicamente dividirlo por 10.000 metros cuadrados, que es la superficie que tiene una hectárea, multiplicamos por el costo y nos daba $4. Acá y acá, voy a poner en dólares para que se entienda mejor. Listo. Teníamos, bueno, los corrales de reproducción y maternidad, que ya vimos por qué eran de 90 metros cuadrados y 100 metros cuadrados, lo multiplicamos por su valor unitario, y teníamos 1.800 y 2.000 dólares. La vivienda de los operarios, 150 metros cuadrados, lo multiplicamos por el costo de metro cuadrado, teníamos 60.000. Y después teníamos para el emprendimiento de faena, es decir, para la alternativa 1, la construcción de una sala de faena que costaba $450 por metro cuadrado y estaba planificada para unos 50 metros cuadrados. Mientras que para el costo de casa teníamos la construcción de la cabaña y el área común, que tenían el mismo costo por metro cuadrado, pero que bueno, teníamos 5 cabañas de 60 metros, que nos daba 300 metros cuadrados, y una sala común de 50 metros cuadrados,
eso nos daba estos 87.500 dólares adicionales a este costo. Entonces tenemos que por costo de inversión para la alternativa de faena era estos que están acá, hasta este punto. Mientras que para el de casa eran hasta acá y le sumamos la cabaña y el área común, pero no la sala de faena. Entonces ahí tenemos la primera diferencia en los costos de inversión, que teníamos en los costos de inversión de 0,1, 87.000 Nacho, dólares. Dime. tenía una consulta, porque decía que el área común tenía el mismo precio que la construcción de las viviendas. O sea, Sí, no era el mismo precio de las cabañas porque vos pusiste 200 y era 400 el área común. 250 tenía la cabaña de precio. Pero el área común no tenía el precio de las viviendas Claro, por metro cuadrado, precio unitario. y el precio de Son las dos. viviendas era de 400. Ah, de las viviendas para los operarios. Yo también como los cabañas y creo que Juanjo también. Puede ser que yo esté... En realidad, cuando vi los cálculos del parcial, lo toma como el de las cabañas, no como el de la vivienda de los operarios. Al cálculo para realizar el parcial. Porque acá te lo pone como viviendas rústicas, por eso te dice el de las viviendas. ¿Entendés? Claro, yo no- Dice, Sí, las sí. viviendas rústicas tendrán un costo por metro cuadrado de 150 y el de las cabañas es el mismo de estas viviendas rústicas. Así que puede prestarse para la interpretación que vos me decís, sí, pero en realidad se está refiriendo a estas. Ah, bien, listo. Gracias. No, de nada. Y después teníamos la inversión 0,2, que era la segunda etapa de inversión, que era cuando adquiríamos los animales, pero eso no sabíamos hasta que calculamos la operación, porque nos decía que era el mismo costo de operación de un año operativo. O sea, el mismo costo de un año operativo. Entonces lo que teníamos que hacer era calcular el año operativo para la fase de operación. Primero, teníamos que saber para cada alternativa cuáles eran los ingresos y cuáles eran los egresos. En ingresos nos decía que por kilo eran $8.50 y teníamos 25 kilos por animal. Y cuando hemos visto que el 80% se destinaba a faena, entonces tenemos que 160 animales se destinaban a faena. Esos 160 animales por los 25 kilos de cada animal teníamos 4.000 kilos, por el precio nos daba $34.000 al año. Mientras que el costo de casa nos decía que teníamos $800 por pieza y nos decía que teníamos nada más que el 20% disponible, pero que se estimaba cumplir con esa cuota. Entonces, al cumplir con esa cuota, es decir, cazábamos las 40 piezas. 40 piezas por $800 son $32.000 al año. Y ahora cuando vemos los costos, teníamos que analizar dos costos, el del alimento y el de la limpieza. La alimentación había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? La cantidad de animales que tenía en cuenta cada uno de los planes. Como me preguntaban por el principio, ella se prestó para confusión esto. Lo que yo le explicaba es que en el caso de la faena se hace una cría intensiva del animal. En cambio, en el caso del coto de caza no se hace una cría intensiva porque se los libera, ya sea para la parte del coto de caza o se los reintroduce a su ambiente. Entonces no había una cría intensiva. Por eso en el caso de la faena se calculaba alimentar los 200 animales que yo voy a tener de producción anual, mientras que en el coto de caza solo 100 porque es como una suplementación que se le está dando al animal y no se está alimentando intensivamente. Esa diferencia nos daba que básicamente paguemos el doble de costos de alimento de faena con respecto a lo que es el coto de caza. Teníamos que tener en cuenta que nos dice que va a tener un precio de 50 centavos de dólar, 200 animales. Estos 200 animales consumen, acordémonos, medio kilo por día. Entonces yo tengo que calcular cuántos kilos de alimento necesitaba. Necesitaba 100 kilos por día a 365 días del año. Entonces 0,50 por 100 por 365, como ven acá. Y eso me daba los $18.000 que necesitaba. Mientras que para la limpieza eran $4 por día, es 4 por 365. La suma de los dos nos da el costo operativo anual del coto de caza. Y para el de limpieza, para el de faena y para el coto de caza, era lo mismo, solo que con la mitad del alimento, es decir, nos daba 10.500. Estos precios o estos costos operativos, perdón, eran los que nosotros teníamos acá también, en la etapa de inversión 0,2. Ahora, como les decía, la etapa de inversión 0,2
tenía un dato importante que nos decía, por ejemplo, que se completaba un ciclo anual de producción. Con lo cual, nosotros teníamos que tomar que esa etapa duraba un año. ¿Y por qué era importante esto? Porque cuando nosotros armábamos los flujos de fondo y uno calcula el VAN, no es lo mismo tomar que acá pasó un año como que recién acá pasó un año. ¿Por qué? Y les muestro. No importa la tasa de acá arriba, esto ya lo vamos a ver ahora cuando hagamos las preguntas del parcial, igual que el crédito. Esto es solo para que vean, por ejemplo, si yo pongo acá, tengo un VAN al 3% de la faena, esto sin financiación, la financiación está abajo, de $11.000, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo estoy tomando como que acá pasó un año, acá 2, acá 3, acá 4, acá 5, acá 6, acá 7, acá 8, acá 9, acá 10 y acá 11. ¿Por qué? Porque tuve 2 años de etapa de inversión. Entonces, en realidad, si bien el horizonte son 10 años de funcionamiento, es decir, del año 1 al año 10, que es el horizonte del proyecto, es la operación. Yo tengo el año 0 y un año 1 de inversión, en el cual yo tengo, o sea, no está funcionando mi proyecto, pero sí lo estoy armando, digamos. ¿Pero por qué es importante? Porque los costos, nosotros sabemos que el año que viene esa plata no vale lo mismo que este año. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, si yo en realidad decía, no, tomo el año 1 como que pasó un año y estos dos como que no le afecte el interés, por decirlo, como año 0, a los dos, al 0,1 y al 0,2. Les muestro cómo cambia el VAN. Nosotros tendríamos un VAN en vez de 11.000 de 14.000. Pero en realidad estamos sobreestimando. ¿Por qué? Porque la plata esta ya no vale lo mismo que valdría si nosotros la plata esta no la estamos sumando al valor que tiene actual, digamos. Estamos sumando un valor futuro a valores actuales. Entonces no estaría bien planteado. Por eso es que eso sí era una duda que se podía presentar, que de hecho yo la tuve cuando estaba resolviendo anoche, de cómo lo incluía, y cuando hice los cálculos ahí me di cuenta de que tenía que incluirlo a esto y volví a leer el examen justamente para no cometer ese error. Porque ¿qué pasa? Si yo tomo a este año 1 como año 1 en vez de a este, para hacer el cálculo del VAN, lo más probable es que le den al revés los VAN del 4% para resolver el segundo punto del parcial o el tercero, no sé cuál era. Es decir, eso va a ser preferible el costo de casa. Y no es así, ¿por qué? Porque en realidad, cuando yo estoy criando ese año, esa etapa de inversión cero, yo estoy criando animales. Pasa un año y ese año me afecta la tasa de interés, o la tasa de oportunidad, la figura del parcial, pero la tasa de interés efectiva, básicamente. Entonces, si yo no lo tengo en cuenta, voy a estar sobreestimando de vuelta mi rentabilidad y el costo de casa va a ser mucho más rentable. ¿Por qué? Porque el interés va a afectar mucho menos a todos los años, no solo a este. Porque yo acabo de tener un 3%, acabo de tener otro 3%, acá otro. En cambio acá yo voy a estar eliminando este año como año 1 y voy a estar sobreestimando todos estos porque le estoy afectando un 3% menos que lo que correspondería. No sé sé que es un poco complicado de entender y no sé si lo estoy explicando del todo claro, pero para que tengan en cuenta... Nacho, Sí, yo tengo una duda con respecto a la parte de los costos operarios. ¿Vos sí. considerás lo que es la doble ración que se le dan a las madres cuando están, digamos, en la etapa de reproducción? Cuando vos vas a ver la etapa operativa, lo que tenés que ver es, primero acá te dice cuál es el costo de alimentación por día, por kilogramo. Y a vos te decían que era medio kilo por animal por día, se calculaba, en promedio. Y vos tenías que ver para cuántos animales se te calculaba en promedio en forma diaria. Como te dice en promedio, te está diciendo que más o menos lo calcula de esa manera para todos los animales que vos tengas, ¿entendés? O sea, como que tiene en cuenta todo lo que sean los factores. Probablemente se les dé a las animales una suplementación extra y a otros animales se dé menos, pero se ve compensado, entre comillas, con esos 500 gramos en promedio y con esos 200 animales en promedio. No sé si me explico. Por eso lo calculo de esa manera. Sí, ahora sí. O sea, hay que tener en cuenta eso también. Hay muchos datos, como les digo, hay muchos datos que están puestos para que el escenario sea más completo. Pero también tenemos que tener cuidado de que ese escenario más completo no nos confunda más a nosotros. Obviamente un escenario simplificado sería mejor y más fácil de calcular, pero tampoco es la idea de simplificar tanto una realidad para que ustedes puedan el día de mañana enfrentar este tipo de proyecto de manera más integral y no estén subestimando o sobreestimando algunos costos y lo que es el flujo después.
en el Excel. A ver, vamos a abrir las preguntas. Escenario, acá están las preguntas. Bueno, nosotros sin tener el examen podíamos calcular hasta acá. No el flujo de fondo completo, o sea, el VAN no lo podíamos calcular, pero sí podíamos tener todo esto, de estas dos alternativas. Porque hasta ahora yo no usé nada de las preguntas. Esto que está abajo, bueno, ya sí, pero como te digo, no hace falta calcular el VAN, todavía podíamos tener lo que era un flujo simple, y de último usar la fórmula del Excel. La fórmula del VAN es BNA, por las dudas. No hay que incluir en la fórmula de BNA, para que tengan cuidado y a la hora de resolver, el año cero. El año cero de emprendimiento, no el año cero de funcionamiento, ¿no? Por eso le decía, acá no se confundan, esto es el año 1 ya, no es año 0, para el cálculo del VAN. Entonces, si ustedes se fijan en el VAN, yo tengo el VAN calculado lo que es en rojo, es decir, del año 0,2 hasta el año 10, y le sumo por aparte el año 0, que ese sí es valor presente. Y la tasa de interés, bueno, esta la puedo ir cambiando, que es este valor C azul que está acá, C9 que está acá, que está en azul. La ventaja de hacer esto es que yo voy y la cambio la tasa, le pongo, no sé, 25, y me va a seguir dando el VAN. Lo que para esa tasa. Eso ayuda a la hora de tener ya todo el Excel medio configurado para poder hacer con las distintas tasas de interés. Yo acá lo tengo en dos ventanas, en dos celdas diferentes para mostrarles cada uno de los puntos, básicamente. Bueno, el punto 1 nos decía que vayamos directamente a ese flujo de fondos y que de las alternativas presentadas veamos con un costo de oportunidad el 3% en dólares efectivo anual. Esta es nuestra TA, digamos. ¿Y qué nosotros aceptaríamos? Y nos dice, bueno, la opción correcta era instalar el costo de casa, si vamos, el costo de casa tenía un VAN al 3% de $14.000, mientras que la faena tiene de 11.800. Con lo cual, sí, se elegir el costo de casa es preferible. El 2 nos daba la opción de seleccionar varias, pero en realidad tenía una sola y correcta, que nos decía, analizando los mismos emprendimientos, pero con una tasa del 4% efectiva, ¿qué resolveríamos? Y acá nos da varias opciones. Bueno, esta es totalmente ilógica. Y cuando hacemos la comparación al 4%, vemos que el de faena tiene $5.000 de VAN, mientras que el costo de casa tiene 4.500. Con lo cual, nosotros preferiríamos el de faena, que era la opción correcta. Aceptar la inversión de producción y venta de ejemplares del emprendimiento artesanal. Bueno, el punto 3 es interpretación, que nos decía cuál era el contexto analizado. La respuesta correcta era disminución de la biodiversidad del área. Y ahora entramos en lo que son los créditos, que también teníamos para seleccionar varias alternativas, y de hecho eran dos. Primero nos decía un crédito con una tasa de interés del 6%, y nos dice que se comienza a amortizar recién en el año 1, pero en el año 0,2, es decir, en la etapa de inversión 0,2, yo pago el interés del crédito. O sea, no pago una cuota, pago solo el interés. Y la tasa de efectiva anual que tiene el proyecto es del 3%. ¿Qué es esto? Yo tengo que calcular un crédito al 6%, agregarlo en mi flujo de fondos, y en el año 0,2 poner solo la tasa de interés. En todos los demás pongo la cuota. Y calcular el VAN al 3%. El 6% del crédito se usa para el cuadro, ustedes lo tienen en la cartilla, al cuadro, para calcular crédito, si no me equivoco. Es este, básicamente. Ahora, hay una trampa acá, que es el año 0,2. Yo acá tengo, ¿ven? El costo de inversión, el total del préstamo, y los años en realidad que se amortiza el préstamo. La tasa de interés, que es el 6%. ¿Por qué? Porque el año 1 yo pago solo intereses, pero no amortizo. No pago nada de cuota. Entonces el crédito sigo debiendo la misma cantidad de plata. Y acá, porque yo pagué los intereses, y acá ya empiezo a pagar cuota en el año 1. Entonces yo le pongo un crédito a 10 años, justamente porque en realidad son 10 años lo que yo voy a estar pagando, mientras que el año 0 pago el interés para que no me afecte mi monto del crédito. No sé si se entiende.
Ponele, a mí Es- eso me generó muchísima duda porque, bueno, yo entiendo cómo calcular las cuotas anuales que tengo que pagar de un determinado crédito, digamos, pero me desconcertaba muchísimo que decía que en el año 02 yo pagaba únicamente el interés. Entonces, al interés, al monto, digamos, ese de interés que yo pagaba, lo obtenía con la tasa del crédito sobre el monto del crédito, ¿verdad? Y después mi pregunta era, entonces si yo pago el primer año un determinado interés, a ese interés ya se lo descuento al resto de lo que debo, es como que eso me genera mucha confusión, No, no. no lo sé interpretar bien, digamos. Todo lo que es intereses se te suma al crédito en realidad. O sea, yo tengo 3% de interés, ese 3% yo debo 10.000 pesos, 3%, listo. Hay 300 pesos que se van a agregar ahí. ¿No? Entonces yo a fin de año debo 10.300 pesos. Yo pago la cuota y reduzco de esos 10.300 pesos lo que pague de cuota. No sé si se entiende. Por ejemplo, que me diga, no sé, pagás cuotas fijas de 500 pesos. Entonces yo pido 10.000 pesos y pago cuota fija de 500 pesos y tengo un 30% de interés. No, bueno, mentira, el 30% no, porque no lo termino de pagar nunca. Un 3%, como había dicho. Entonces decidimos que el interés son 300 pesos. Yo a fin de año debo 10.300 pesos. Pago 500. ¿Cuántos debo ahora? Bueno, debo 9.800. Al año siguiente, esos 9.800 tienen un 3% de interés, es decir, se le suma el 3% de esos 9.800. Y yo pago 500 pesos y se resta. Eso es básicamente la amortización, por eso la fórmula es de esta manera. ¿Qué pasa el año cero? El año cero yo pago el total de intereses, pero no pago cuota. Entonces sigo debiendo lo mismo que pedí. Por eso los intereses Claro. del año cero y del año uno son exactamente iguales. Porque ¿qué pasa? Yo cómo calculo la amortización, que es en realidad lo que yo voy reduciendo del crédito. La cuota es lo mismo que la amortización. La amortización es cuánta plata yo voy descontando de la que yo debo inicialmente. Y el interés se calcula con la tasa por el monto que yo debo al inicio de ese periodo. Eso es el interés que yo estoy pagando ese año. Por eso la amortización es lo que yo pago de cuota menos el interés. Por ejemplo, el año 1 yo descuento 5.000, el año 2 yo descuento 6.000 y así va aumentando. ¿Por qué? Porque cada vez yo debo menos plata, sigo pagando la misma cuota, pero al deber menos plata mi interés es menor, porque no es lo mismo 6% de 9.000 que 6% de 75.000, 76.000. ¿Se entiende? Sí, pero podemos verlo, por favor, en el ejemplo del parcial, paso a paso. El parcial nos dice, financiación de un proyecto por el 50% de los costos de inversión de bienes de capital. Los bienes de capital son la etapa de inversión 0,1. Sí. Esto es el costo de casa. Tasa de 6%, se considera un periodo de inversión 0,02, solo se paga el interés y comienza a amortizar desde el año 1. Y se pide a horizonte del proyecto. Si yo empiezo a amortizar del año 1 al horizonte del proyecto, son 10 años de amortización. El costo de oportunidad es 3%, esto no quiere decir que la TEA, la tasa efectiva anual para el BAN, va a ser del 3%. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo costos de inversión por 152.000 pesos, 152.000 dólares, perdón, en el costo de casa. Yo voy a pedir un préstamo por la mitad, que es 76.000, es esto dividido esto. ¿Cuántos años de amortización tengo? ¿Cuántas cuotas voy a pagar? 10 cuotas fijas. ¿Qué tasa de interés tengo? El 6%. Si ustedes ven el cuadro que tienen en la cartilla, es básicamente este. O sea, sin incluir la celda del año cero. Esto está calculado con ese cuadro. Acá está cada una de las fórmulas, como ven acá está la potencia, que es la anualidad básicamente. Acá está el interés, acá está la amortización y acá está el saldo final de ese año. ¿Vamos hasta ahí? Nos dice que nos da un periodo de gracia del año cero en el cual nosotros no vamos a pagar cuota como tal, pero sí tenemos que pagar el interés del crédito para no incrementar la deuda. Entonces lo que hacemos es calcular el crédito a 10 años y en el año cero le ponemos el mismo interés que el año 1, porque es básicamente el saldo inicial por el interés. Y el saldo inicial va a ser el mismo, digamos. ¿Se entiende hasta ahí? Así lo pasamos al flujo de fondo. Sí, entonces, en el año cero, año cero que vos estás considerando ahí, ¿es el año 02? Sí.
Ah, perfecto. Entonces, en el año 02 yo pago únicamente interés, que es este monto de 4.569 pesos, Sí, dólares, digo. sí, sí. A partir de ahí, yo lo que utilizo para calcular las cuotas es la fórmula de anualidad de una suma presente, que sería, entonces, sería normal, digamos, el cálculo, porque a mí me confundía y yo decía, bueno, a estos intereses que calculé y que pagué en este año 0, los tengo que descontar ahora yo debo menos plata, esa era como mi duda, pero aparentemente no, aparentemente yo pago en el año 0 el interés, pero el resto de los años, del 1 al 10, pago las cuotas como si nunca hubiese pagado nada, básicamente. Es que en realidad lo que vos haces es pagar el interés para evitar deber más plata, ¿entendés? Porque No si me vos no quedó muy pagaras ese claro. interés, este interés se te suma al año uno. Y acá vos en el año uno estarías debiendo más plata que la que pediste. Ah, claro, claro, claro. Entonces cuando vos calculas la cuota y la cuota sería otra. Eso también ténganlo en cuenta para el recuperatorio. Yo no sé qué va a hacer en el recuperatorio, pero si le saca el periodo de gracia, que no creo que sea tan guacho, pero no sé. Si le saca el periodo de gracia, ahí ya le va a complicar, van a ser 11 años, no 10. Sí, es un poco complejo de entender, pero más o menos creo Sí, que sé por dónde va, digamos. el año 02 es el que por ahí te genera dudas sobre todo la interpretación, tanto del crédito como del BAN. Esa doble errada hacia que vos valores mal la alternativa al 4% y valores mal el crédito cuando hagas los flujos. Entonces ya tenías 3 puntos que tenías posibilidad de estar equivocándote en la selección de alternativas. Eh, bueno, entonces nosotros teníamos, si ustedes se fijan en la cartilla, tiene que haber un cuadro de crédito particularmente, donde está la fórmula que en realidad es anualidad, y bueno, el interés es básicamente tasa por monto inicial, la amortización es cuota menos interés, y el saldo final es saldo inicial menos la amortización, por eso la amortización es tan importante, porque el interés se calcula sobre este saldo final. Entonces, este cuadro les puede servir para entender cómo funciona el crédito. Y eso, como les digo, está la cartilla con las fórmulas de cada una de las celdas para que lo construyan ustedes para no ir paso a paso acá. Y como les digo, el año 0 se paga solo el interés para mantener la deuda igual y el crédito empieza a pagarse en el año 1. Entonces tengo 0 cuota, como no pago cuota, no pago amortización, y nos dice que se empieza a amortizar desde el año 1 de funcionamiento, pero sí tengo que calcular el interés porque tengo que cancelar ese interés. El otro préstamo es exactamente igual, solo que la tasa es del 2%, ¿no? O sea, si ustedes ven el cuadro es el mismo, solo que acá puse 2%. Si acá pongo 6 de vuelta, me va a dar exactamente el mismo cuadro, digamos. Lo único que hice fue cambiar la tasa. Acá. Vamos al... Entonces nos dice, estas son las alternativas, tengo que ver qué opciones tengo. Bueno, vamos a ver. Acá tengo el costo de casa para comparar, sin financiación y con un crédito al 6%. ¿Qué dato nos daba? Que la tasa efectiva anual era del 3%. Eso nos sirve para calcular el BAN, que es el que está acá abajo. Entonces yo tengo acá el costo de inversión. Yo esto lo separo de esta manera, porque ya van a ver después, cuando hagan el segundo parcial sobre todo, que tienen que separar ingresos de egresos. Entonces yo los tengo hasta acá en ingresos, por ejemplo estos dos, y todo lo que está acá es egresos. Es decir, el crédito yo estoy recibiendo en el año 01 la mitad de lo que son mis bienes de capital, que son los $76.000, y pago 152. En el año 02 yo tengo que agregar el interés del crédito, que son estos 4.569 que vamos a ver calculado, y a partir del año 1 ya pago la cuota. El resto es igual, tengo los mismos costos de inversión, los mismos costos operativos, los mismos ingresos operativos. Saco el BAN con eso, al 3% me dice que el BAN es de $773. Ahora cuando yo voy a ver el BAN al 3% del costo de casa tenía $14.000 y ahora tengo $773. ¿Me conviene la financiación? Obviamente no. Pero acá hay algo que usted tiene que tener y pensar lógicamente. Si yo estoy pidiendo un crédito cuya tasa es mayor que mi tasa efectiva anual, no me conviene el crédito. Yo tengo un crédito del 6% y una tasa efectiva anual del 3%. Es el doble. Obviamente no me va a convenir. Y el otro pasa al revés. Nos dice que es del 2% con un 4%. Es la mitad. Obviamente que sí me va a convenir y ya lo vamos a ver en el próximo punto. Entonces, cuando tengo las opciones, nos decía, obviamente, rechacé el crédito y seguí buscando otra fuente de financiación. Y si calculábamos el BAN, nos daba este valor, que era $773 con 36 centavos. Como ven acá, es el valor que nos da. El punto siguiente era con el crédito al 2%. Nos decía que se usaba el crédito para financiar la misma cantidad de bienes, solo que un 2% era la tasa del crédito de interés y la tasa de oportunidad o la tasa efectiva anual era 4%.
Y acá calculábamos entonces el crédito primero, igual que hicimos con este, solo que con el 2% de interés. Calculamos, obviamente, las cuotas son más bajas porque el interés es más bajo. Y el primer año, es decir, el año 0, perdón, pagábamos solo interés. A partir del año 1 pagábamos cuota y se amortizaba el crédito. Entonces, el flujo de fondos, lo mismo. $76.000 que entran en el año 01, el año 02 pago el interés, año 1 de funcionamiento hasta el año 10 pago cuota. Van calculado con una tasa efectiva del 4%, vemos que es de $13.000, mientras que la tasa del 4% era de, perdón, con la tasa del 4% el van era de $4.500, con lo cual vemos que evidentemente conviene este crédito. ¿Por qué? Porque, como les digo, la tasa de crédito es menor que la tasa efectiva anual, la tasa de oportunidad. Entonces, si yo tengo un crédito menor, ¿por qué me va a comer? Porque yo termino pagando el crédito, o sea, el crédito tiene menos inflación que mi emprendimiento. Entonces me conviene pagar el crédito porque se termina diluyendo ese costo con respecto a lo que pasaría si yo pago toda la plata de una y tengo una tasa efectiva más alta. Entonces, como concepto general, si el crédito tiene tasa de interés menor a la tasa efectiva, conviene. Si el crédito tiene una tasa mayor de interés a la tasa efectiva, no conviene. Eso así como para que lo tengan claro, para el recuperatorio, el segundo, el tercer parcial y lo que pase. Entonces, bueno, acá tenemos las opciones. Las correctas eran aceptar la propuesta de financiación de inversión e instalar el coto de casa y descartar la producción de venta de ejemplares. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros analizamos el 4%, tenemos 13.000 acá y la faena eran 5.000. Entonces, ¿me conviene hacer la faena o me conviene el crédito, pedir el crédito al 2% y instalar el coto de casa? Y obviamente tengo más del doble de van al final del proyecto, me conviene el coto de casa con el crédito del 2%. Y bueno, el otro es el valor del van, que básicamente los 13.078, que es lo que está acá. Punto 6. Esto es de los supuestos. También es interpretación y supuestos. Multicriterio. Esto lo estaba viendo al principio, cuando hacíamos el análisis, que es el AMS que está acá, análisis multicriterio, y vemos que el que tenía un valor más alto en el multicriterio era el dieta 2, entonces era el que nosotros íbamos a preferir. Y el 8, meter la propiedad. Acá hay una trampa, sobre todo en este. Porque nosotros nunca calculamos el crédito del 2% con la oportunidad del 3. Lo calculamos con la oportunidad del 4. Entonces, en realidad, nosotros no elegíamos el costo de casa del 4%, no elegíamos el proyecto de cría al 3%, sí podés estimar en realidad el valor del predio, y no calculábamos el van al 3% con el crédito del 2%. O sea, es decir, que esto eran las opciones que no habíamos usado, estas dos, y esta no iba a pasar, no es un escenario que no contemplamos. Por eso te pone que ninguna es correcta. Porque en realidad nosotros elegíamos al 4% la faena. Nosotros al 3% elegíamos el coto de casa. Y nosotros con una financiación del 2% teníamos una tasa de oportunidad del 4%, no del 3%. Por eso ninguna opción es correcta acá. Esa era la trampa en esta pregunta. El punto 9 y el punto 10 se calculan aparte. O sea, no tiene nada que ver con el flujo de fondos, tienen que ver con esos $500 que teníamos nosotros, que están acá al final. Uy, estoy abriendo otra ventana. Bueno. Estos $500 por año, que es el efecto al que asciende. Es el valor al que asciende el efecto ambiental. Entonces nos decía que se implementaba un plan se le propone un plan de gestión anual para reducir a cero la externalidad con una $10 del 6%. El horizonte del proyecto y un costo actualizado de implementación de $4.000. Vamos, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos $4.000 al 6%, ¿no? A 10 años. ¿Qué pasa? Yo calculo la anualidad con la suma presenta esa tasa de... o sea, me decía que el valor era de 4.000, el valor total del PGA. Es decir, yo iba a estar pagando $4.000. Ahora tengo que ver cuánto iba a estar pagando por... Cuando yo calculo la anualidad, me daba que la anualidad era de $543 por año. ¿Qué pasa? Es más caro mi plan de gestión que el efecto que yo estoy produciendo. ¿Qué quiere decir? Que yo estaría pagando, si yo voy y quiero cancelar esa externalidad, voy y le pago a la gente $500
en total por año, y yo estaría internalizando el efecto y sin implementar un plan de gestión que me estaría saliendo más caro. Por eso no conviene y por eso dice que no es costo eficiente. Entonces, se considera no costo eficiente. Acá, bueno, esto es, no debería superar los 3.680 dólares de costos presentes, que es básicamente el cálculo de la externalidad, con una anualidad de 500 dólares como nosotros la tenemos. O sea, bueno, reseteo acá para que se entienda. Nos dice que un plan de gestión de 4.000, calcula anualidad, me da 543. Esto es dinero presente. Ahora, nosotros nos decía que el efecto no era de 500 dólares, te ven acá está el numerito nomás. Si yo calculo el valor el valor presente con esa anualidad, al horizonte del proyecto, que son 10 años, me da que son 3.680 dólares a valor presente. Entonces, si vemos, esa era la opción que está seleccionada acá, que nos dice que tiene que ser menor a 3.680 dólares para considerarse costo eficiente, y nos dice que si no, una anualidad no debería superar los 500 dólares. Esas son las tres opciones que hay que marcar acá, y eso es por qué. 500 dólares porque es lo que hacen los efectos, no me tengo que pasar de lo que, del valor que hacen los efectos para considerarlo costo eficiente. Si calculo el valor presente de esta anualidad, un total de 3.680 dólares, es decir, no debería superar ese monto para que la implementación sea costo eficiente, y obviamente se va a considerar no costo eficiente, es la otra sección. Y después el último punto nos dice que se proyecta ampliar el criadero, y nos dice que la inversión será equivalente a la inicial en bienes de capital. Una inflación del 0,20% efectivo anual, y para hacer esa inversión se prevé un plazo fijo con un rendimiento del 2%. Ahora, el plazo fijo es al revés. El plazo fijo sí me conviene que la tasa sea mayor la del plazo fijo a la de la tasa efectiva anual, porque esa es plata que me va a entrar a mí, no que yo voy a estar sacando. Y nos dice que calculemos cuántas son las cuotas, básicamente, del plazo fijo. O sea, cuál es la anualidad de ese plazo fijo. Para calcularlo tenemos que pensar en suma presente, suma futura y la anualidad, con las distintas tasas. Tenemos una suma presente que eran los costos de inversión de la faena. Por las dudas, alternativa 1 era faena, entonces nos vamos a costos de inversión. Los costos de inversión de los bienes de capital de la faena son 87.300 dólares, entonces 87.300 dólares. Y nos dice que va a tener una inflación del 0,20%, es decir, 0,002, si yo lo pongo en porcentaje, ahí va a tener 0,20%. Entonces yo con esa tasa tengo que calcular la suma futura. ¿Por qué tengo que calcular la suma futura y no calculo directamente la anualidad? Porque yo la anualidad la tengo que calcular por el plazo fijo. El plazo fijo tiene una tasa diferente a la tasa efectiva anual. Entonces yo tengo que saber cuánta plata necesito a futuro para calcular cuánto voy a poner en mi plazo fijo. Entonces yo calculo esa suma futura con la fórmula de suma futura de la planilla de fórmulas, que es básicamente suma presente por 1 más la tasa elevado a la cantidad de años, y me da 89.000 dólares. Ahora, yo necesito que de acá a 10 años el banco me dé 89.000 dólares por mi plazo fijo. ¿Cuánta plata tengo que poner yo en el banco por año si el banco me da 2% de tasa anual de intereses? Entonces calculo la cantidad de suma futura con una tasa del 2%. Y eso me da 8.136,42 dólares, que era la opción correcta. ¿Estamos? Ese era el último punto. Los docs son teóricos, eso sí se los dejo a ustedes, porque es más que nada interpretación, que son el de los supuestos y el de por qué inicia, que es el de disminución de biodiversidad. Pero bueno, ya respondí los otros 8, que son los cálculos del proyecto en sí. Bueno, buenísimo, se entendió mucho mejor. Por ahí algunos errores bien opas, digamos, de interpretación. Por ejemplo, en el caso de las cabañas de los 60 metros cuadrados,
yo lo había interpretado como que las 5 cabañas tenían una superficie total de 60 metros cuadrados porque me parecía como que era muy loco que la cabaña sea más grande que el espacio común, digamos, que tenía 50 metros cuadrados. Pero bueno, era como un error, como te digo, medio opa de interpretación nomás. Pero bueno, todo lo que explicaste lo entendí bien, por suerte. Gracias. Sí, pasa que uno ve la vivienda y demás y vos como que no siempre guarda una lógica tan secuencial uno con el otro, digamos. Porque aparte la sala común es para que se sienten un rato, las cabañas están viviendo ellos y son 2 personas por cabaña, entonces, en realidad no, si son 5 cabañas y son 10 grupos, son 4 personas por cabaña, entonces sí tiene cierta lógica que tengan 60 metros cuadrados, pero por ahí uno se pierde, es verdad, yo también lo pensé cuando lo leí, y dije, no, la voy a poner como 5 y voy a ver si me da, digamos, y si no me da, bueno, lo cambio. Pero lo que deberían tratar de hacer en ese tipo de situaciones es ponerlo así, de última, para que después hagas 5 por 60, y si tenés la duda, le cambias el 1 acá, porque capaz que cuando vos vas a ver, sobre todo los que tienen números, los que te dicen de cuánto es el BAN, por ejemplo, el del crédito te dice cuánto es el BAN y demás, entonces vos con eso podés jugar con los números del Excel para ver cuál manera de calcularlo te coincide con esa opción, digamos, o con alguna de las opciones disponibles, porque lo más probable es que si vos calculás mal, o sea, si vos te fijas acá el único BAN que hay es 7773,36, por ejemplo, con el crédito del 6% al 3% anual. Si yo calculaba el BAN de con las cabañas, con una cabaña de 60 metros, o sea, perdón, con cada cabaña por 60 metros me iba a dar esto. Si yo calculaba que las 5 cabañas medían 60 metros, y lo más probable es que no me dé. Por ejemplo, si yo acá pongo 1, debería cambiarme todo el BAN. Si lo calculé bien, ¿ves? El BAN me da $66.000. Entonces era como que cambia bastante ahí. El costo de inversión es mucho menor, porque las cabañas de hecho cuestan $250 el metro cuadrado, o sea, no lo mismo calcular para 60 metros que calcular para 300, es real. Entonces, vos disminuís gran parte del costo extra de inversión que tenés por esa trampa, por ahí que está en la redacción. Igual que también, si ustedes se fijan, hay un montón de datos que son totalmente innecesarios. Por ejemplo, es totalmente innecesario y no siempre lo tiene en cuenta. Inclusive el rendimiento de animales, cuántas crías tienen por año y demás, es como que son irrelevantes. Otros dicen producen 200 anuales y es el dato que importaba, digamos. En la alimentación te dicen, no, que cada animal, me importa que comen medio kilo en promedio y que en promedio yo voy a tener que estar alimentando 100 o 200, depende de la alternativa. Los corrales de cría nos dicen, planifica para 4, y después dicen, no, que cada 3 meses, que cambia para allá, bla, bla, bla. Bueno, pero en realidad eso es problema del productor, no mío. O sea, yo cuando formulo tengo que formular para 4 hembras y calcular para 4 hembras. Yo estoy haciendo la evaluación de ese proyecto, entonces ahí calculo la superficie para esas 4 hembras. Después si tiene una hembra 3 meses, 6 o 15 días, problema del productor en realidad. Ya están calculadas para 4 hembras, o sea que va a estar esa instalación, está planificada para eso. ¿Qué hembras estén en ese tiempo? No importa, digamos, o sea, a los fines económicos, no importa, ya son cuestiones de prácticas de manejo que van a depender obviamente de la especie, digamos. No sé si algo más. Gracias. Yo me voy, gracias, chao. No, nada más, que bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más así de la parte sobre todo de cálculos? La verdad que no, Nacho. Muchísimas gracias por el tiempo. Se entendió todo. Genial. Nacho, Bueno, si no hay... Sí. ¿nos sí, podés compartir tu planilla?